cuanto a la ponencia del presidente Abinader en la Cámara Americana de Comercio, las intenciones que esbozó allí, como a el documento que depositaron los partidos opositores en la OEA. Ambos temas están relacionados, aunque no lo parezcan, pero están muy relacionados. Porque el presidente que habló ayer en la Cámara Americana de Comercio está muy lejos de ser el presidente en cuyo nombre se está llevando a cabo una labor de aplastamiento, no de vencer, no de ganar unas elecciones, sino prácticamente de humillar a una oposición, de declarar su insignificancia, de darla prácticamente por desaparecida. Entonces, vamos a ver lo que dice el presidente, que son sus aspiraciones en el día de ayer. El presidente Abinader, tan pronto sea declarado como ganador de las elecciones, si se cumplen todos estos pronósticos y todas estas cosas que lo colocan en primer lugar de manera holgada, que le favorecen para ganar unas elecciones. Si eso ocurriera, y hay que poner siempre a Dios por delante, si eso ocurriera, pues entonces el presidente dice que inmediatamente va a visitar a todos los líderes políticos, porque el presidente va a buscar un acuerdo nacional. El mandatario buscará, el presidente reveló que propondrá un gran acuerdo de unidad nacional para abordar los cambios que el país necesita. Señores, ¿y a quiénes va a buscar el presidente Luis Abinader? A la gente que está en estos momentos trazando ya una agenda postelectoral, que es una agenda sumamente difícil para la República Dominicana. Entonces, el presidente va a procurar esto. ¿Por qué el presidente está en la obligación? Y eso es lo correcto, eso es lo que corresponde y es lo que a mucha gente se le olvida. Porque la gente cree que en una democracia tú ganaste, aplastaste y tú eres el campeón. En mis conversaciones personales, yo he dicho algo que lo repito aquí y que lo digo en términos categóricos. El país que viene, el presidente Abinader le sería inmanejable sin acuerdos con los opositores. Inmanejable le sería el país que viene, el país que tenemos al otro día de la celebración de cualquier triunfo. El país que tenemos al otro día de la celebración de cualquier triunfo es un país inmanejable. ¿Qué cosas lo hacen inmanejable? La crisis haitiana. La crisis haitiana, que no sabemos dónde desemboque la crisis haitiana. Sí sabemos que hay la clara intención de descargarla en gran medida sobre la República Dominicana y no sabemos qué efecto eso produzca para la República Dominicana. Y que la única manera que tiene la República Dominicana de contener eso es en un esquema de unificación de una posición dominicana que no se da al margen del liderazgo político dominicano. Pero hay otra cosa que el presidente presenta de manera retórica, muy bonita,
que es el plan de relanzamiento del país, porque no le quiere llamar reforma fiscal. No, no es una reforma fiscal. Lo que queremos es relanzar una visión de país. Bueno, se le puede poner un nombre poético. Se le puede poner un nombre poético, pero lo que este país no puede retrasar un minuto más es una reforma fiscal. Y sabemos cuáles son las implicaciones de esa reforma fiscal. Pero prácticamente no es una sola reforma fiscal. Son dos reformas fiscales que hay que hacer. Porque el gobierno no estaría en condiciones de sentarse con nadie a hablar de reforma fiscal con ese maldito desastre del sector eléctrico. No tendría forma de sentarse con nadie a hablar de reforma fiscal con ese desastre. Es decir, que son a la vez dos reformas fiscales que hay que hacer. Porque hay que hacer una reforma de ese desastre del sector eléctrico. Entonces, ya ahí tenemos suficientes problemas. Yo no le voy a hablar de otros que la gente identifica, que está el tema de la delincuencia, que está fundamentalmente frente a esas situaciones. Entonces, frente a esas situaciones, el presidente ayer se expresó de manera muy correcta. No, yo voy a buscar la unidad de este país. Y yo voy a visitar inmediatamente a todos los líderes políticos de este país. Porque tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo para una serie de cosas. Y dijo que va a promover una reforma fiscal. Naturalmente, esa reforma fiscal yo no voy a tocar el aspecto de la reelección. El aspecto de la reelección no hay que tocarlo, nada más hay que tocar la Constitución. En la historia nuestra, la Constitución solo ha tenido una interpretación, digamos, contraria a la presidencia en una sola oportunidad, que fue en el año de 1994. El presidente Balaguer fue electo por una constitución que dispone un periodo de 4 años. Ese periodo posteriormente a su elección se modificó. Eso es totalmente inconstitucional. Y no, aunque lo aprobara otra constitución, eso se hacía inconstitucional. Pero bueno, se sacrificó eso para resolver una crisis política. El otro precedente que tenemos es totalmente contrario a ese. El precedente que tenemos es que Horacio Vázquez fue escogido presidente de la República por una constitución de 1908, que esa constitución, él fue escogido en el 24, pero esa constitución establecía que el periodo presidencial era de 6 años. ¿Qué ocurrió? Que Horacio Vázquez fue escogido con esa constitución. Antes de juramentarse, se auspició una reforma constitucional y esa reforma constitucional estableció un periodo de 4 años. Pero resulta que ya Horacio Vázquez estaba electo, había sido electo como presidente por una que establecía un periodo de 8 años. Cuando vino la discusión de 6 años, cuando vino la discusión y se presentó el llamado conflicto de la prolongación, la verdad es que los juristas más prestigiosos del país en su consulta establecieron que el periodo por el que le correspondía a Horacio era el de 6 años, que era el que pautaba la Constitución mediante la que él fue escogido. Pero aparte de ahí, todas las lecturas constitucionales que hemos tenido son distintas y han establecido lo que se ha establecido, y todo el mundo sabe que aquí está el precedente de que si al modificar una constitución con un presidente que está en un periodo, a menos que esa constitución no venga con un transitorio que establezca la situación de ese presidente, si no viene con eso,
que se llamaría un candado, entonces al modificar la Constitución, aunque no se hable del aspecto de la reelección, al ponerle una coma a la Constitución, ya la Constitución se hace nueva. Ya la Constitución se hace nueva y la lectura que ha habido en el pasado, entonces establece que frente a esa nueva Constitución, el presidente no tiene las obligaciones que tenía frente a la anterior en términos de la duración del periodo. Esa es la lectura que ha primado aquí. Esa es la lectura que ha primado aquí. Pero bueno, yo creo en sus buenas intenciones, en que él no tiene esas intenciones. Y creo en que él está en ese interés. Ahora bien, si quiere, le ponemos un punto ahí y entonces nos vamos a la otra parte. Y en la otra parte, vámonos al clima que se está creando y a las consecuencias del clima que se está creando en la República Dominicana. Que ahí es que me refiero, a que nosotros estamos propiciando una situación postelectoral muy arriesgada. Demasiado arriesgada esa situación que nosotros estamos propiciando, muy arriesgada. Quiero hablar del documento que